¿Cuál es el aporte significativo que hacen las ONGs a este tema de las cuestiones ambientales, la presentación de amparos o de denuncias, quizás, ¿no? Bueno, yo soy fiscal federal en Tucumán. Soy el jefe de fiscales de 3 provincias, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, que son bastante conocidas por la gran cantidad de delitos ambientales. Yo llegué ya hace unos 15 años ahí, antes venía desde Chubut, el fiscal federal en Rawson, en la provincia de Chubut, y la verdad que en los 30 años que vengo investigando delitos ambientales hay un antes y un después de la militancia social. Nosotros decimos y sostenemos abiertamente que la administración de justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Y esto es crucial entenderlo para comprender de que no hay ninguna causa penal por un delito ambiental o por un crimen de los que nos cuentan las hermanas de Estrellas Amarillas, si no hay una militancia social que presione la administración de justicia y que presione en buenos términos. Esto es, ser querellantes en la causa penal, cuando se atrasa un expediente, presentar un pronto despacho, cuando se atrasa ese pronto despacho, reclamar en queja ante la Cámara, reclamar a los consejos de la magistratura cuando un fiscal o un juez atiende a más presiones de las debidas. Entonces, la visión que traigo desde la Administración de Justicia hacia estos movimientos sociales, es decir, señores, ustedes están en el camino correcto. Nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos que ustedes nos reclamen, porque la balanza se desequilibra, si yo tengo en un platito de la balanza el poder económico y el poder político que va en alianza, de esto no hay ninguna duda, del otro lado, ¿cómo hago para que un fiscal se siente y desequilibre esto? El solo hecho de la moral no es suficiente. El solo hecho de ser ético y honesto, lamentablemente, no es suficiente para enfrentar este poder. Por eso esos fiscales o esos jueces que están de este otro lado tienen que ser ayudados por las organizaciones sociales. Estos jueces que usted llama, que nosotros vemos a veces muy subsumidos al poder político, si se quiere, para ser prolijos y elegantes, nosotros observamos que en San Nicolás, digamos, se amparan, por llamarlo de alguna manera, en una suerte de demora, y todo queda en la presentación de un amparo, en darle o no darle lugar a si la causa es federal o no es federal, y lamentablemente los plazos se dilatan, la gente muere por la contaminación ambiental, hay víctimas, y no logramos despertar a ese poder que cumple órdenes estrictas del poder político, y como usted bien dice, detrás de cada hecho de corrupción hay un político o un funcionario público. Mire, yo creo que lo que está faltando, y no quiero ser crítico con los movimientos sociales, sino con los abogados, yo creo que lo que está faltando es la conexión con la Cámara de Casación Penal de la Nación. Si usted tiene jueces federales aquí, que son remolones, si usted tiene fiscales federales aquí, que son remolones, tiene que ver con un reclamo insuficiente de la gente o de los abogados. Y los abogados suelen ser cómplices de estas demoras, porque nunca quieren presentar un pronto despacho para no predisponerse en contra del juez. El otro día hablaba con uno de los directores del estudio jurídico más importantes de Capital Federal. Y la verdad es que él me decía, te soy muy sincero, yo no presentaría nunca un pronto despacho a una Cámara Federal, porque después nunca más podría entrar a esa Cámara Federal. Entonces, ¿para qué están las leyes? ¿Para qué están las normas si no las vamos a hacer cumplir? Y otro dato más es que es mentira el tema de que se necesitan más juzgados federales en esta materia. Yo le voy a poner un ejemplo. La Justicia Federal de Tucumán tiene un promedio, son 2 juzgados federales. Entre los 2 juzgados federales no entran más de 1000 causas penales por año. ¿Y sabe usted cuántas causas penales entran en la justicia provincial de Tucumán? 80.000. La desproporción es enorme. ¿Y ahora qué van a hacer? Crean más juzgados federales. Ya crearon el juzgado federal 3. Entonces, en realidad lo que necesitamos es que la administración de justicia funcione. Que estos magistrados se pongan a trabajar en cuestiones que tienen que ver con lo concreto y lo real. No con ilusiones ni entrar en discusiones garantistas, pseudo garantistas o abolicionistas. No necesitamos profesores de derecho como magistrados. Necesitamos jueces que estén en la calle, que hablen con la gente, que dialoguen con los ciudadanos.
Si yo fuera juez o fiscal en San Nicolás, me reuniría por lo menos una vez por semana con todas estas asociaciones y sin abogados mediante, porque me parece que esto es un eje importante. Y le voy a dar una última noticia. La Cámara de Casación Penal es fabulosa en Buenos Aires, en el Capital Federal, en Comodoro Pi. Tiene unos fallos que son ejemplares. Hay uno en donde yo interpuse un recurso de casación porque me habían cerrado una causa en Tucumán. Yo también tengo problemas en Tucumán. Y la Cámara de Casación los retó a los jueces y les dijo, es momento que los magistrados, jueces y fiscales se pongan del lado de la gente y no a favorecer las empresas multinacionales que tienen intereses empresarios y económicos. Y cita un párrafo de la encíclica Laudato Si del Papa. ¿Sabe qué? Si tenemos jueces de ese nivel en la Cámara de Casación, tenemos que llegar a ellos. Seguro. Uy, qué tema. Usted habla de las multinacionales, hablamos de las políticas de este gobierno y alarma cierto enfoque que hoy de alguna manera habla de la privatización de la justicia y la pérdida de soberanía. La contaminación social, la contaminación del ambiente es transversal a cualquier ideología política. Yo no conozco ningún partido político de oposición o que esté trabajando en esto, que sea oficialismo, que no haya hecho dinero con la salud de las personas, con la contaminación ambiental. Así que la discusión de si esto es que un partido político va a ser más firme que otro en campañas políticas, dejémosla de lado porque no existe. ¿Cuál es el reservorio que nos queda como sociedad cuando tenemos un conflicto concreto? El Poder Judicial. Los fiscales representan interés público, representan a las víctimas. Entonces, si nosotros no nos hacemos fuerza en el ámbito del Poder Judicial, no vamos a poder resolver los conflictos de cada uno. Ahora, ese Poder Judicial está contaminado. Y está contaminado por ideologías que salen de nuestras propias facultades de derecho, que tienen que ver con un exagerado proteccionismo hacia los victimarios, sin importar la jerarquía del victimario. Porque yo estoy de acuerdo que el victimario que viene de la pobreza, que viene desde el dolor, que viene del sufrimiento, merece una atención especial. Es más, ese 80% de población carcelaria viene de condiciones paupérrimas. Pero el problema es que toda esta teoría garantista y abolicionista beneficia también a los grandes empresarios, beneficia también a los grandes evasores, beneficia a los grandes contaminadores. Entonces yo estoy realmente en contra de todas estas teorías que nos han perjudicado, nos han lavado la cabeza. Y me parece que hay que hacer un recambio. ¿Cómo comienza ese recambio? Con la militancia social. ¿Cómo comienza con ese recambio? Con imponerle a los jueces y a los fiscales la prohibición de ser profesores en las facultades de Derecho. ¿Qué hacemos cuando muchos fiscales se excusan de atender las causas, las demandas sociales? Insistir hasta el hartazgo. Mire, en Tucumán una vez había un magistrado que estaba muy molesto porque le pedían audiencia por escrito y no los atendía, volvían a presentar audiencias por escrito y no las atendían, etc. Él se tomaba a decir, no los voy a atender. Resulta que esta gente una vez juntó todos esos pedidos de audiencia porque les ponen cargo, lo juntó todo, eran más de 150 a lo largo de un año, y se los mandaron al Consejo de la Magistratura. Le abrieron un sumario al juez. El juez de ahí en más se dio cuenta que esa sociedad no solamente tenía que ser atendida por lo víctimas que resultaban, sino que tenían que ser atendidas porque si no a él iban a iniciar una causa en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El talón de Aquiles es la persistencia. Hay una parábola del Evangelio que yo siempre la cuento en mis charlas. Esta era una viuda, cuenta Jesús, que reclamaba justicia en la época en donde las viudas no tenían ningún derecho en Israel. Y reclamaba justicia y le pedía a un juez y volvía a hablar con el juez y lo seguía el juez al mercado y lo seguía el juez a la escuela donde daba clase y lo seguía el juez a su tribunal. Y el juez en un momento determinado, dice Jesús, yo que no le tengo miedo a nadie, que soy el máximo poder, yo que soy la sabiduría plena, le voy a hacer caso a esta mujer y le voy a dar lo que me pide para que no me jorobe más. Y Jesús dice, si nuestro Padre, Dios, que es bueno, va a atender nuestros reclamos, porque con más razón estamos viendo que un juez pervertido atiende a esta pobre viuda.
Este es el poder de la oración en términos religiosos, pero también es el poder de la insistencia y la persistencia en el reclamo. Es un poco esa la idea. Doctor, gracias por darnos tantas herramientas, por permitirnos seguir construyendo en una San Nicolás diezmada por la falta de derechos, por todo lo que nos pasa como ciudadanos comunes respecto de la cuestión ambiental, como es Atanor, bueno, y que seguramente mañana vamos a tener el enorme placer de disfrutarlo en la charla que va a dar en el Colegio de Abogados. Le agradezco esta posibilidad de expresarme. Lamento que ustedes no tengan las mismas posibilidades de expresarse a través del medio de comunicación que tienen. Y mi propuesta para ustedes que son del periodismo es que también insistan. Finalmente, créanme, van a llegar al lugar donde les corresponde estar por esta militancia.